Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos mucho el favor de su atención y como todos los miércoles a las 8 de la noche, es un gusto poder saludar y platicar con Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Esaú, De muchísimas gracias. regreso a Focus después de este periodo de vacaciones Así es. y este 30 de abril, que pues le mandamos un saludo a todos los niños. Claro, debe haber muchos niños aquí en Focus, Niños pero grandes escuchándonos, ¿no? muy bien, muchas gracias. No, al contrario, Rubén, siempre es un placer. Muchos temas que platicar hoy. Si quieres, comenzamos por el tema de la reaparición en público y en el tema político del expresidente Ernesto Zedillo, Claro. que ha causado polémica no solo por el ensayo que publicó en Letras Libres, criticando y cuestionando a las políticas de la Cuarta Transformación, sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, y ha causado mucha polémica dentro del ámbito político. Así es, digo, para mí lo más relevante de este debate que se ha suscitado en torno al ensayo publicado por Ernesto Zedillo, fíjate que no es precisamente su contenido. Su contenido, bueno, pues es interesante, yo lo leí ya completo el ensayo, es una revisión de las políticas democráticas en México, y él afirma que la democracia mexicana está en un proceso de destrucción, precisamente por lo que tú señalas, por las elecciones del Poder Judicial, por el rompimiento del republicanismo, por un discurso democrático que no es democrático en realidad. En fin, todo analizable, pero a mí lo que me llamó más la atención fue la reacción que generó este documento. Y la reacción fue totalmente para descalificarlo a él, no para discutir sus ideas. Y eso, a final de cuentas, es una falacia. Hay una falacia, o la falacia es algo que parece un adecuado debate, pero en realidad es una trampa en el Sí, debate. es el clásico ad hominem que se enfoca Así en es. descalificar la persona y no el argumento, ¿no? Así es. Todo lo que se ha dicho, incluso lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum sobre Ernesto Zedillo, ha sido descalificarlo a él. A él. Y se le buscan mil y un cosas que pudo haber cometido o no cometido, hecho o no hecho durante su periodo gubernamental, pero no se discute lo que él está afirmando. Uno de los problemas con la falacia ad hominem, como tú lo señalas, es cierto, significa contra el hombre, contra el ser humano, que en lugar de atacar lo que me estás diciendo, voy a atacarte a ti en lo personal. Uno de los problemas de esta falacia, como toda falacia, es que cuando se usa, se revela que no hay claridad en la respuesta que yo te puedo dar, que no tengo la consistencia argumental para responderte y entonces tengo que atacarte directamente a ti. Y eso es lo que se está provocando aquí. Se ha atacado a Zedillo de todos los medios inimaginables, no ha agachado la cabeza, ha respondido Sí, todo, claro. pero no se ha discutido sus ideas. Y yo creo que aquí lo relevante para nosotros debería ser discutir las ideas. Debería ser que se discutiera lo que él está diciendo, que no se ha hecho. Sí, pero además, si lo pasamos a un término muy coloquial, está acusando recibo la 4T de lo que cuestiona Ernesto Zedillo y le ha dado en el clavo para levantar tanta polémica dentro de la 4T, pues es precisamente las políticas que impulsó Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en autoproclamarse el fundador o el líder de una cuarta transformación de México. Ernesto Zedillo señala que pues, le parece demasiado que el entonces presidente pues asuma como el creador o el líder de una cuarta transformación del país cuando lo que está originando es destruir la democracia, que está cooptando el Poder Judicial, está cooptando los organismos autónomos que ya desaparecieron, la democracia, la transparencia, la independencia del Poder Judicial y la independencia de los organismos, en este caso electorales también. Entonces, Ernesto Zedillo funda sus argumentos en que, dado las circunstancias y la experiencia reciente de los hechos realizados en el gobierno anterior, pues apuntan a que se está dirigiendo al país a un autoritarismo, ¿no? Así es. Y mira, a mí me parece muy sano este debate que generó el expresidente Zedillo, porque México requiere más debates de altura, requiere más debates argumentales, basados en evidencia histórica, en argumentos económicos, políticos, institucionales,
como lo está planteando Zedillo. Aquí se debió haber aprovechado la oportunidad para un debate de fondo sobre realmente cuáles son los propósitos en la reforma del Poder Judicial, en los cambios que se han experimentado con la cancelación de oportunidades de cuidado de las políticas públicas mediante organismos autónomos, en fin. Pero no, la respuesta ha sido muy visceral. Todas las cuentas de opinadores favorables a las instancias gubernamentales lo están atacando visceralmente. Y bueno, la propia presidenta lo ataca a él. Se le ha atacado principalmente por el FOBAPROA, que fue aquella medida desesperada de rescate bancario, ¿lo recuerdas? Pero han salido otras voces que dicen, bueno, pero el FOBAPROA no es ni siquiera la séptima o la octava parte de lo que se endeudó el país con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, lo que tuvo que erogar el propio Estado mexicano con la cancelación de Texcoco, ahora con los Segalmex también parece un cuento de niños el FOBAPROA, ¿no? Pero lo que sí parece relevante es que el expresidente, bueno, podrán acusarlo de lo que sea Ernesto Zedillo, pero lo que sí sucedió es que gracias a Ernesto Zedillo se abrió la puerta para la alternancia en México, lo recordarás. Gracias a que quitó las manos de una elección, pudo llegar la alternancia a México en su momento con el PAN. Pero también Ernesto Zedillo dejó fortalecido el Poder Judicial, fortaleció su independencia, fortaleció también los organismos autónomos y avanzó México, digamos, en un proceso natural, democrático, pero avanzó hacia la libertad democrática, pero también a la transparencia gubernamental en el país, ¿no? Sí, Blaya, yo en lo personal, digo, el expresidente Ernesto Zedillo no es santo de mi devoción. Yo le critiqué muchas cosas en su periodo, pero no podemos negar efectivamente esas tres cosas. O sea, primero fue un presidente que favoreció la alternancia, no solamente a nivel federal, es decir, con la propia presidencia de la República, que permitió, o sea, sacó las manos del proceso, consolidó un organismo electoral autónomo, sacó las manos y dijo, bueno, pues el PRI perdió y ganó Fox. Exactamente. Vamos. Pero también la favoreció en el Distrito Federal. Claro. Él favoreció que llegara Cuauhtémoc Cárdenas y que el mismo presidente, después presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, claro, llegara a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México. Entonces, bueno, no se le puede negar esas virtudes, que son virtudes democráticas, y ahorita lo que está planteando son ideas, argumentos, y creo que se le debería de contestar en la misma forma. Sí, y lo que señala es que un país sin la independencia del Poder Judicial, por mencionar un aspecto de su ensayo, pues no está caminando en la lógica democrática, ¿no? Y eso lo hemos visto en todos los países y sobre todo en Latinoamérica lo hemos visto muy constantemente, que es una de las primeras señales que podemos ver en el entorno político de un país cuando el poder en turno empieza a cooptar. Así es. Y bueno, para el expresidente Ernesto Zedillo, estamos ya a punto del autoritarismo. Estamos quebrando la democracia que nos costó tanto trabajo construir durante muchos años. Y pues se podrá estar de acuerdo o no, pero hay que contestarle con argumentos, no con ofensas. Claro, bueno, es difícil porque, por supuesto, el gobierno actual, que también es de Morena, que prácticamente le debe el gobierno al anterior presidente, pues va a ser muy difícil que no salgan a defender a Andrés Manuel López Obrador y que se paren de pestañas, ¿no? Va a ser muy complicado, por supuesto que el expresidente sabe a lo que se atiene, lo atacaron también recientemente de haber tenido vínculos con el narcotráfico, señalaron que iban a presentar un actor político por ahí, señaló que iba a presentar algunas pruebas. Es candidato a ministro. Sí, acusa específicamente de que tiene conversaciones grabadas porque su papá fue el famoso, ¿no?, Gutiérrez Rebollo. Exacto. El famoso general Gutiérrez Rebollo, que fue encarcelado por vínculos con Amado Carrillo Fuentes, un personaje que ha sido defenestrado, este señor Gutiérrez Rebollo. Yo la verdad ignoro si sea verdad o mentira, pero fue defenestrado, fue terriblemente tratado, fue acusado de vínculos con el narcotráfico y creo que hasta murió en prisión.
De hecho, se volvió un personaje aparecido hasta en la serie de Sí, Narcos, etcétera, ¿no? Pero su hijo, que es un abogado muy competente en materia de derecho militar, sobre todo, es abogado, es candidato a la corte, y él dice pues que pues tiene un rencor personal con Ernesto Zedillo, cosa que puede ser válida porque precisamente en el periodo de Zedillo fue cuando cayó a sí, la claro. cárcel su papá. Y él dice que tiene grabaciones comprometedoras de la familia de Ernesto Zedillo con narcotraficantes, incluso menciona narcotraficantes de Colima. Sí. Pero bueno, pues vamos a ver que Y nos no las ha presente, presentado, ¿no? ¿no? Vamos a Pero esperar a que las presente y vamos a ver qué debate sucede ahí, pero eso no deja de ser un ataque personal. No estamos discutiendo otra vez ideas, estamos atacando al personaje que las está emitiendo, ¿verdad? sí, pero además a nivel internacional, organismos internacionales, incluso la ONU ha puesto algunas alarmas ya por lo que está sucediendo en México. Y esto nos liga directamente a otro tema que teníamos pensado platicar esta noche, que es la reforma a la ley de telecomunicaciones que plantea la presidenta de la República, que se envía, que se había aprobado en comisiones en el Senado, pero afortunadamente la presidenta pues hace una pausa, pide hacer una pausa ante la ola de críticas en términos internacionales y nacionales sobre esta posible reforma a la ley de telecomunicaciones, que también ya la mencionaban como la ley censura, ¿no? Que amplía el margen de operación del Estado mexicano para poder censurar o Apagar incluso. apagar incluso tanto señales de radio como en plataformas digitales. Sí, vaya, de veras, si algo ocasionó una reacción aterradora en la opinión pública, sobre todo en la opinión pública especializada, ha sido esta discusión sobre la ley de telecomunicaciones. Fue tan fuerte la reacción que la propia presidenta Sheinbaum dijo, a ver, yo no quiero que se me acuse de autoritaria, le pidió al Senado que revisaran de nuevo esta iniciativa. Al parecer, el Senado, primero los dirigentes del Senado dijeron que no, que la iniciativa iba, pero luego echaron marcha atrás y al parecer van a someter esto a un periodo extraordinario, van a abrir un periodo de discusión sobre los alcances de esta controvertida ley. Pero sí llamó mucho la atención cómo se aprobó en comisiones, prácticamente señalan más legisladores o senadores señalan que se había aprobado prácticamente sin leerla, otra Así vez es, totalmente. fast track, y lo que preveíamos en los medios de comunicación o los periodistas es que, bueno, si se aprobó así, que ha sido en otras ocasiones, se aprueba fast track en el Senado en comisiones, pasa al Senado y se aprueba de manera inmediata también. O Sí, sea, claro, claro. entonces era lo que se temía. Hubo demasiadas críticas, también hubo cuestionamientos en Estados Unidos y también se acusaba que esto podía afectar la legalidad en el TEMEC también, ¿no? Sí, yo creo que habrá que ser muy cuidadosos en revisar este tipo de iniciativas porque realmente si no levantamos diques hacia lo que puede ser el Estado en materia de libertad, pronto no va a haber libertad que defender. Es deber de una sociedad, por medio de sus representantes intelectuales, opinión pública, medios de comunicación, legisladores opositores, es obligación de la sociedad levantar diques para impedir que se afrente contra las libertades de cualquier tipo. Porque si se afrentan las libertades, la sociedad camina invariablemente hacia modelos totalitarios en la decisión pública. Y al rato ya no va a haber libertad que valga, porque por más que quieras ejercerla, vas a ser una voz aislada que ya no tiene ninguna capacidad de penetración social. Eso es lo que puede pasar con iniciativas como esta, que están en los hechos vulnerando la capacidad de emitir libremente opiniones en el espectro de los medios, sean digitales, sean radiofónicos, sean televisivos, etc. Y la capacidad de un Estado para sancionar una emisión de una opinión que no sea de su agrado Y contenido. y contenido. O sea, ya ni siquiera el corte o la línea de tal medio o tal señal, ¿no? Sino un contenido. Se puede amparar o avalar el Estado mexicano en que esto atenta contra la seguridad nacional, contra lo que sea, y
Y lo apagan. Y lo apagan, ¿no? No, eso es aterrador. Porque de ahí sigue que también cualquier opinión que diga una persona en lo individual, un comunicador en ejercicio de su libertad, pues también puede ser censurado, entonces puede ser reprimido. Lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua. Y al rato vas a tener que andar buscando plataformas piratas para poder difundir tus ideas, y eso es el principio del caos dictatorial. O sea, en una sociedad democrática, la libertad es esencial. O sea, yo podré, decía aquella máxima del filósofo de la Ilustración, yo podré estar en desacuerdo con lo que dices, pero voy a defender el derecho a que lo digas. Sí, claro. O sea, así debe ser. En una sociedad democrática, si yo estoy en contra de lo que tú dices, te lo discuto. Y lo discutimos, lo debatimos. Sí, pero no te puedo censurar. Pero no te puedo callar. O sea, eso no puede ser. O sea, el Estado puede defenderse, puede presentar sus argumentos, puede dar una respuesta, pero no puede callar a un medio, a una plataforma, a un individuo o a una colectiva, a una organización colectiva que lo esté cuestionando. Eso no puede ser. Eso es el principio de una dictadura y no podemos permitirlo en México. Sí, con esta propuesta de reforma se elimina el Instituto Federal de Telecomunicaciones y crea la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, pero como lo señalábamos, el riesgo que se cuestiona o que se ve a nivel internacional, una es vulnerar el TEMEC, y la otra es que esto abre la puerta para que el Estado mexicano tenga el control completo para permitir quién habla y quién no habla, ¿no? Sí, digo, los argumentos son no. Sobre todo en medios masivos. Sí, ¿no? Los argumentos son no, nosotros jamás vamos a hacer eso porque somos un movimiento democrático. Bueno, los movimientos democráticos se demuestran en los hechos. Es como cuando vas al gimnasio, dice una frase de los que van a los gimnasios, que el ejercicio hable por ti, tú no tienes que presumirlo. Es aquí exactamente lo mismo. Si tú eres democrático, no me estés diciendo que eres democrático, demuéstramelo en los hechos. Y la forma de demostrarlo en los hechos es no presentar iniciativas que vulneren de forma alguna la libertad de comunicación, de expresión, de difusión de las ideas. Que es la madre, decía Francisco Zarco, el gran patriarca del periodismo mexicano, sí, el gran líder inspirador del periodismo mexicano, decía que la libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Sin libertad de expresión no hay libertad. Punto. Se controló el Congreso Federal, se controló o ya se tiene el control del Senado, se tiene el control del INE. Prácticamente ya van a tener el control del Poder Judicial. Y ahora están en búsqueda o con la intención de lograr el control de la información o el control del manejo de la información. Eso no puede ser. Radio, televisión y plataformas digitales. No puede ser. Por ahí vi un comentario que me pareció bastante interesante. Dice, ya precisamente que va en relación con lo que tú dices, si se domina un poder, se domina otro poder y se domina el tercer poder, ahora van por el cuarto poder. Y no, pues eso ya es el acabose, ¿no? Sí, es una muy mala señal para la democracia de México, una democracia que era joven, que estaba en camino, estaba en perfeccionamiento, en construcción, y ahora parece que la tarea es dinamitarla. ¿No? ¿Sabes qué es lo que me preocupa, Esaú? Y tengo que comentarlo. Que estos debates los está dando una élite. Un grupo de intelectuales, un grupo de opinadores, un grupo de periodistas, son los que están defendiendo esta bandera cultural de la libertad frente a posibles ataques hacia la libertad, como ese tipo de iniciativas. Pero la sociedad se mantiene al margen de todos estos debates. Sí, es increíble la sociedad está totalmente fuera, está no participa. Y eso es bastante, ahí me da más peligro, más preocupación. Se me hace más preocupante en serio, porque quiere decir que la sociedad mexicana, las voces como la república, la libertad, la democracia, son voces de la democracia occidental que no han logrado penetrar en el espíritu de la sociedad mexicana. Sí, yo tengo que reconocer que las izquierdas, sobre todo en Latinoamérica, han sido muy hábiles y han sido muy inteligentes para controlar el discurso, ¿no? Siempre las izquierdas, y yo no estoy en contra de las izquierdas, yo de joven fui muy del lado de izquierda, pero las izquierdas han sido muy inteligentes en eso, cosa que no ha sucedido en las otras corrientes, ¿no?
no han cuidado esa parte, no han educado a sus seguidores, no han educado a sus correligionarios de partido o incluso de sectores. Y la izquierda sí. Y la izquierda siempre ha sido muy aplaudida por la prensa. O sea, la prensa siempre ha estado muy del lado de la izquierda y se ha controlado bien el discurso. Pasó de controlar bien el discurso a educar a la población por medio de lo que ya vimos que está sucediendo en México, reeducar a la población desde la niñez, desde la primaria y la secundaria, nuevos planes de estudio, nuevas ideas, filosofías implantadas en el sistema educativo, y ha formado un escudo muy importante. Esto está sucediendo otra vez en México, ya lo hemos visto en otros países, y la derecha o el centro de derecha en México pues no se ha fortalecido en eso, no ha podido defenderse en el discurso, ¿no? Pero fíjate, Saúl, yo voy un poco más allá. Los ideales de libertad, de republicanismo, de democracia, no son de derecha, son ideales profundamente nacionales. Exacto. Están desde los sentimientos de la nación de Morelos. Claro, sí. Hace tiempo vi una película en el que un cardenal rompía una piedra que estaba en una fuente y le enseñaba a otro personaje la piedra y le decía, mira, la piedra está seca por dentro, está mojada por fuera y está seca por dentro. Así es la cristiandad en Europa, decía. Tenemos siglos empapados en la cristiandad, pero el mensaje de Cristo no ha empapado a las mentes europeas. Bueno, creo que ese símil podríamos decirlo aquí en el caso de México. Tenemos 200 años, lo que llevamos de independencia hasta acá, hablando de libertad, de república, de división de poderes, ¿sí? De federalismo, y parece que esos ideales no han permeado en la sociedad, y a veces parece que la sociedad lo que quiere son, pues que le dejen en paz en esos temas, que se decida lo que quiera, y eso me parece muy decepcionante. Ahorita este tipo de debate sobre la libertad lo dieron intelectuales, lo dieron algunos legisladores opositores brillantes, lo dieron algunos periodistas, pero la sociedad se mantuvo normalmente al margen, y eso realmente me parece aterrador. ¿Está ganando, en ese sentido, está ganando el debate el Estado? ¿El régimen actual lo está ganando? Pues cuando menos, más bien parece que frente a las transformaciones a veces muy negativas que está impulsando el régimen actual, la sociedad se mantiene indiferente. Digo, un gran porcentaje de la sociedad. Y eso me parece altamente preocupante, pero bueno, también debo de reconocer que así ha sido en otras etapas de la historia de México. En la lucha de los liberales contra los conservadores, la verdad es que era un puñadito de liberales. Sí, claro. Luchando contra la intervención francesa, contra los conservadores, contra Maximiliano, y era un puñadito de liberales. Y la mayor parte de la sociedad se mantuvo al margen, expectante. Pero bueno, quizás así son todas las etapas de la historia nacional. Sí, sin duda este tema no es menor. Yo creo que tarde o temprano va a empezar a permear en la población cuando vean los efectos de algunas medidas. Yo debo reconocer que la presidenta de alguna manera sí le ha bajado un poquito el tono a como estábamos acostumbrados con Andrés Manuel López Obrador, cuando menos tiene el tacto político en cadena nacional, en la tribuna nacional de su mañanera, pues de pronto señala que se va a revisar, que trata y se esfuerza en decir que no es autoritaria su mandato, que no se van a eliminar las libertades, pero en los hechos vemos otra cosa también, ¿no? Entonces, y ahora en lo que viene el próximo 1 de junio, pues la elección del Poder Judicial, otra raya más al tigre. Y bastante agresiva la raya, porque de hecho hay algunos analistas que comentan que esta fecha puede ser la fecha en la que se termine de destruir la República, sí, ¿no? Es así de grave, ¿no? Señalan el último clavo al ataúd de la democracia, ¿no? Así es. Y en medio de esta polémica, primero reforma judicial, ahora elección judicial, pues surgen varios señalamientos que llaman mucho la atención, que ya lo preveíamos, que en la prensa surgieron muchos datos al respecto de candidatos
a esta elección del Poder Judicial señalados por tener vínculos con el narcotráfico. Y después sale otra vez nuestro villano favorito, Noroña, a decir, bueno, no... No se cansa, ¿verdad? De decir barbaridades. Sí, es que no hubo buenos filtros en el Congreso. Qué caray, ¿no? Pues él los encabezó. Él defendía eso, ¿no? Pues él defendía eso, ahí está. Entonces, de entrada hay 13 perfiles señalados por algunas organizaciones de derecho y se tenía pensado presentar 11 denuncias, incluso... Dada esta información que se hace pública por los medios de comunicación, pues el INE tiene que tomar algunas medidas y aprueba algunas de estas, como que si estos candidatos que están siendo señalados en algún momento se les prueba que son culpables de tener algún vínculo, pues será cancelada su elección, ¿no? Pero, ¿qué necesidad, no? ¿Qué necesidad? Y mira, la verdad es que pasó lo que tenía que pasar. Ya se había dicho hasta el cansancio que no estaban funcionando bien las comisiones, que no estaban los filtros adecuadamente construidos. Se repetían nombres. Barbaridad y media se hizo, barbaridad y media. Parecía que lo estaban haciendo un grupo de niños jugando. Y a mí me hubiera dado vergüenza yo ser de una de las comisiones de evaluación, de supervisión, y que se me hayan pasado perfiles así. Perfiles de abogados de narcotraficantes, de organismos criminales. Vaya, creo que son cosas que no debieron de suceder. Y esto ya de entrada... Algunos candidatos señalados por violencia. No. Parecía un rosario y estamos hablando de que se identificaron 13 perfiles, pero sí. Digo, puede haber más. Sí, claro, esos son los que estas organizaciones detectaron, pero vaya, son 800 los que se van a... debería ser, en cualquier país eso debería ser un motivo de escándalo, ¿verdad? Y hubiera sido necesario esto pautarlo y generar un modelo más armónico al respecto. Pero bueno, se hizo atropelladamente, brutalmente, y bueno, ahí están las consecuencias, ¿verdad? Vamos a tener una elección bastante complicada, va a ser una elección que es un galimatías, es muy difícil votar. Vaya, encuentra uno un perfil por ahí bueno entre muchos perfiles muy desagradables. El otro día estaba viendo que una de las que llevan la punta en materia de expectativa electoral es, por ejemplo, Lenia Batres, que no es un perfil sólido, es un perfil muy bajo en términos académicos, en términos profesionales. Bueno, hace poco prometía o hacía una promesa de campaña de que todos los ciudadanos deberíamos tener, o en dado caso de que ella ganara, propondría que todos los mexicanos tuviéramos un defensor gratuito. Bueno, la ley ya nos proporciona un defensor de oficio, ¿no? Tenemos, vaya, todo el sistema jurídico se ha instalado. Si no conoce eso la ministra, bueno... No, la verdad es que no lo conoce porque, bueno, no es una mujer académicamente sólida, no es una mujer que piense, que escriba. La verdad es que el presidente, hay que decirlo, el presidente Andrés Manuel la aventó ya al Poder Judicial como una forma incluso de desprecio. Es decir, y ustedes se creen muy doctos, aquí les va. Y la verdad es que sus discusiones han sido, sus debates, sus participaciones en el pleno de la Corte han sido de muy baja calidad. Pero bueno, pues así están las cosas, así. Y hay una ministra por ahí que fue acusada de plagio, que bueno, hay un galimatías también ahí que no se sabe bien a bien qué pasó a final de cuentas, pero por lo menos ha sido muy cuestionada. Vaya, entonces... se ve un panorama muy triste. Y en medio de este tema de la elección del Poder Judicial, uno de los grandes defensores o impulsores y que apoyó en su momento a Andrés Manuel y ahora a Claudia Sheinbaum en este tema de la reforma y ahora de la elección judicial, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pues sale... involucrado en un tema que ya es público de Televisa Leaks, donde lo vinculan con que él tuvo tratos con la televisora para empezar a denostar y atacar directamente a ministros que le competían rumbo a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, vaya situaciones que se están dando en ese tema. Híjole. Muy complejas. Bastante complejas. Es algo que quien vaya a escribir la crónica de estos años se va a poner con un rompecabezas, porque es realmente
un ir y venir de información, un flujo y reflujo de noticias, de argumentaciones y contraargumentaciones, que es realmente encontrar la madeja, ¿verdad? Pero Es difícil. Rubén, estamos viviendo una época crucial para el país. Muy crucial. De aquí va a depender lo Estamos que... viviendo algo de lo que dependerán los próximos años del país. O sea, la próxima generación dependerá de lo que está pasando hoy. Sí. Y me parece muy preocupante lo que dices también, que la gente está fuera. Totalmente fuera de la discusión, ajena, indiferente. Y bueno, eso quiere decir que a veces se tienen los gobiernos que se merecen. Las sociedades tienen los gobiernos que se merecen. Oye, y en lo local, bueno, mañana es se conmemora el Día Internacional del Trabajo. En Colima y en el país, por supuesto, siempre ha sido muy concurrida esta fecha por marchas, sobre todo con organizaciones sindicales, en gremios a nivel nacional y por supuesto en lo local. Colima no queda fuera de este margen, pero mañana finalmente en Colima no va a haber marcha, cuando menos presidida o organizada o liderada por el gobierno del estado, ¿no? Sí, según la versión que yo leí, el dirigente de un sindicato ventiló a los medios, la gobernadora no quiso estar en la marcha del 1 de Mayo en Colima, prefiriendo trasladarse a ver la marcha y la organización del 1 de Mayo en Manzanillo. Es decir, según la versión de este dirigente sindical, sería una decisión de tipo político partidista, porque bueno, la gobernadora estaría tratando de fortalecer en el ámbito de su competencia, de sus posibilidades políticas, a la posibilidad de ir consolidando una candidatura que surja de Manzanillo. Y entonces les dijo, pues no voy a estar aquí, y se fue. Pero yo aquí lo que me preguntaría, que es más de fondo, es si los sindicatos aceptaron eso, pues quiere decir que la marcha no tenía mucho sentido tampoco, ¿verdad? Porque, digo, cuando los sindicatos se organizan y son fuertes y tienen muchas cosas que decir a la autoridad, pues lo van a hacer aunque esté o no esté el titular del Ejecutivo viéndolos, ¿verdad? Y yo creo que si se hubieran puesto en una posición firme y hubieran dicho, a ver, nosotros de todos vamos a hacer aquí nuestra marcha el 1 de Mayo, bueno, ahí la que hubiera tenido que desdoblarse de alguna forma hubiera sido la titular del Ejecutivo. Pero al parecer como que los sindicatos aceptaron de muy buena gana que no iba a haber marcha en Colima. Yo no he visto protestas al respecto. Sí, bueno, nada más para recordar, no hubo marcha cuando fue COVID. la crisis y la pandemia de la influenza, que estaba Calderón en su momento. Después el COVID, ya con Andrés Manuel López Obrador, y ahora por acuerdo mutuo. Cabe señalar que el consejo es un consejo de sindicatos que preside la Secretaría del Trabajo en Colima, por supuesto el gobierno del estado por medio de la Secretaría del Trabajo, y que llegaron a un acuerdo de no marchar. Bueno, algunos agremiados al CENTE, sobre todo este movimiento que traen de protesta en el CENTE por la ley de lista y demás, anuncian que mañana sí van a tener una marcha de la Piedra Lisa a Palacio de Gobierno. Parece ser que también la FETSE se les va a unir, no, parece ser en Palacio de Gobierno, ahí en el Jardín Libertad, y la universidad parece que se va a reunir solamente ahí en su casino del SUTUC, que está cerca del campus de la universidad, y es lo que hasta este momento sabemos, pero llama muchísimo la atención que, como dices, pues los sindicatos finalmente se cuadraron o aceptaron las condiciones, ¿no? No hubo, quiere decir que si todo esto, como lo declara ese dirigente sindical, fue una decisión de la gobernadora, pues la gobernadora hizo bien entonces, porque si los sindicatos aceptan esta no marcha, pues quiere decir que no había algo muy que importante. La verdad es que no es necesario que esté el Ejecutivo. Claro, digo, para efectos prácticos. Es una conmemoración de los trabajadores. Esto no quiere decir que, bueno, el Ejecutivo no sea trabajador, pero
Bueno, no es necesario que esté el titular del Ejecutivo de un Estado, No, de ¿no? hecho, la presencia del Ejecutivo es importante en la medida en que atestigua lo que están diciendo los trabajadores. Sí, presencia a las demandas, ¿no? Presencia directamente las demandas, pero si no está, bueno, la marcha es la marcha. O sea, no se marcha para quedar bien con el Ejecutivo, se marcha para expresar una posición frente a la opinión pública, ¿verdad? Hoy la gobernadora, bueno, el gobierno del Estado, por supuesto, queremos creer que es por indicación de la gobernadora, emiten un comunicado señalando que los sindicatos tienen toda la libertad para poder realizar las manifestaciones que quieran, que tienen libertad y protección de seguridad pública, de protección civil, y que pues no se realiza porque en los anteriores gobiernos se utilizaba la marcha del 1 de mayo como una especie de pase de lista de los sindicatos que estaban a favor del gobierno en turno, pero bueno, vemos que va Manzanillo. Y por otro lado, también el Sindicato de Gobierno del Estado, al servicio de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, pues mañana tendrán una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana. Desconocemos el tema, pero bueno, ya anunciaron una rueda de prensa como parte de sus actividades de mañana, el 1 de mayo. Yo, en lo personal, creo que los sindicatos debieron marchar, de todos modos. Si la gobernadora no está, bueno, pues que no esté. Sí, que nombre un representante y punto, ¿no? Pero a final de cuentas, las marchas son para presentar un haz de propuestas, de críticas o de demandas de tipo social Pero frente a la sociedad. siempre ha sido un termómetro, ¿no, Rubén? Además, claro. Es un termómetro en materia laboral. Sí, cómo no. Yo recuerdo, yo trabajé cuando estaba muy joven con un gobernador y lo acompañé una vez a ver esta marcha desde el balcón de Palacio. Yo tendría, no sé, todavía no tendría ni los 18 años. Y había unas protestas muy fuertes, porque siempre ha habido protestas. Claro. Siempre, siempre, siempre. Decían que antes estaba todo controlado, no, siempre ha habido protestas. Y había unos trabajadores que estaban protestando mucho. Y yo oí que alguien le preguntó, señor gobernador, ¿no quiere usted meterse mientras pasa este contingente? Y el gobernador de esa época hasta se enojó. Dijo, caray, ¿y cómo quieres que me dé cuenta de lo que está pasando? Pues claro, para eso son esos termómetros, para ver de qué es lo que está pasando. Es una forma de medir el pulso social, ver dónde están los problemas. Para un gobernador inteligente, esto es una forma de evaluar cómo están las cosas y de poder actuar en consecuencia. Sí, pues ya veremos qué sucede mañana. Seguramente habrá algunas manifestaciones, sí. Trataremos de cubrirlas en AF Medios, pero ya informaremos mañana qué pasa y llama la atención eso nada más. Así es, pues muy bien. Te agradezco mucho, gracias, Rubén. Muchas gracias. Ahí estamos. Un placer. Agradecemos que nos haya acompañado por espacio de 37 minutos en esta noche de Focus y por supuesto nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.